Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves, la bailarina y coreógrafa mexicana Paulina Ruiz Carballido presentaba en el Instituto de México, aquí en París, su creación Paisaje Nómada, verdadero diálogo entre danza, vídeo, teatro y, por supuesto, el público. Y precisamente para hablarnos de esta presentación y de su trayectoria en el mundo de la danza, Paulina Ruiz Carballido ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Paulina. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por invitarme y gracias por tenerme aquí contigo el día de hoy. Verdadero placer tenerte aquí entre nosotros. Sí. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la ciudad mexicana de Oaxaca y que eres licenciada en danza por la Universidad de las Américas en la ciudad mexicana de Puebla. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a la danza y qué tipo de danza te interesaba cuando empezaste Claro, tus sí, mira, yo estudios? comencé la danza contemporánea en la ciudad de Oaxaca, en las casas de cultura, en la Casa de la Cultura del Estado, con nuestro querido maestro Gerardo Ibáñez, un coreógrafo, artista mexicano, precursor de la danza contemporánea en el Estado, junto con otros coreógrafos como Rolando Beati, Laura Vera, Alejandra Serret, bueno, profesores maestros, ¿no? Y estando en Oaxaca siempre fue desde los 6 años, 7 años, comencé con el ballet, y inmediatamente a la edad de 11 años, fue la danza contemporánea que me atrajo, ¿no? ¿Cuáles son los coreógrafos que te interesaban entonces? Ahí en México, ¿qué era la danza contemporánea? Bueno, en México sabemos que tenemos a este coreógrafo importante de la historia de la danza, que es José Limón, ¿no? Que se fue de México a trabajar con, bueno, trabajó en Estados Unidos trabajando con Doris Humphrey, desarrollando, disculpe, el francés me viene, esta técnica Limón Humphrey, ¿no? El trabajo del peso, y esta coreógrafa también Martha Graham. O sea, México es marcado de una influencia de técnica Graham, más también de los profesores mexicanos como Guillermina Bravo, ¿no? Y actualmente nuestra maestra también todavía viva y activa y danzante, Gladiola Orozco, ¿no? Finalizados tus estudios vas a viajar a Europa y también por el continente sudamericano. La idea, el concepto de la danza en Europa había evolucionado más rápido que quizás en México o no. ¿Para ti fue un choque venir a Europa? Mira, yo estando en Oaxaca y después cuando fui a Puebla a hacer mis estudios, descubriendo también la danza teatro, mucho teatro también en la Universidad de Puebla, junto con maestros coreógrafos de la universidad como Mayra Morales, Onisa Boy, Ray Schwartz, también profesores cubanos del teatro cubano, la técnica de ballet también cubana, me hicieron interesarme mucho en el teatro de Eugenio Barba, Grotowski, y después también descubrir la comedia del arte. Entonces yo estaba tratando de buscar una influencia entre la danza y el teatro, hasta que esta maestra nos habla a muy temprana edad de Pina Bausch, y de ahí fue un descubrimiento muy fuerte para mí la danza-teatro de Pina Bausch. Ujú. ¿Cuándo empiezas a utilizar el vídeo en tus espectáculos? ¿Ya entonces como estudiante o no? Bueno, como estudiante teníamos un cursus, una materia en la Universidad de las Américas que se llamaba Screen Dance, Videodanza, impartida por nuestro maestro Ray Schwartz y mucha influencia de la escuela estadounidense, donde me puse a experimentar con la cámara como extensión de mi cuerpo, tratar de salir del espacio teatral, del espacio, digamos, performático en vivo, a llevarlo a la pantalla. Y trabajar esta visión, esta doble perspectiva de estoy adelante y atrás, y cómo también la cámara puede ser el punto de vista del bailarín, ¿no? Una cámara subjetiva, una cámara somática, Como una una cámara vista. cuerpo. Aquí en París vas a continuar tus estudios en la Universidad de París 8, Claro que sí. en Saint-Denis, Vincennes, donde vas a trabajar sobre la pantalla como espacio coreográfico. Hace apenas 100 años la danza era algo muy efímero, ¿no? Hoy sin la pantalla hay raros espectáculos son los que no utilizan la pantalla o el vídeo. Sí, claro. Mira, estando en París 8, gracias también por el apoyo del FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que me apoyaron para hacer estos estudios de maestría durante 2 años dentro de su programa Estudios en el Extranjero. Yo venía de toda una práctica siendo bailarina, intérprete y comenzando con un trabajo coreográfico en México, más digámoslo desde una práctica corporal. Llego a Francia y descubro pasar a una práctica escritura corporal, ¿no? Es decir, cómo extender también la práctica coreográfica de la danza a la escritura. Entonces, dentro de la Universidad París 8, en este fabuloso y hermoso departamento de danza, con maestras y maestros muy importantes de la historia y de la escritura y de la investigación de la danza en Francia, pero en Europa y ahora para mí en el mundo, ¿no?
pues se piden, ¿no? Llegar con un tema de investigación, el cual uno tiene que entrar desde una manera filosófica, antropológica y también poética, estética, sobre la danza, escribir. Y yo traía esta inquietud sobre la pantalla. ¿Qué pasa en este espacio pantalla? ¿Cómo podemos hibridar la danza con el video, con el cine, desde la manera de pensar, coreografiar, hacer este va y bien in situ de espacios, ¿no? Entonces yo propongo un tema, la pantalla como espacio coreográfico, pensando investigar artistas de la historia de la danza, de la postmoderna, ¿no? De la danza postmoderna americana, estadounidense, y también del cine experimental. Entonces me aprofundo y empiezo a hacer todo un estudio de Maya Deren, una cineasta importante en los años 40 en Estados Unidos, considerada como la madre de la videodanza, ¿no? Una mujer que además de ser escritora, bailarina, cineasta, tiene todo un trabajo con el cuerpo, desde el cuerpo y de un estudio coreográfico, ¿no? Este famoso filme A Study in Choreography for Camera en 1945. Y de ahí un estudio hasta Cunningham, que también fue increíble para mí estudiar Cunningham, la espacialidad, el romper la frontalidad y trabajar también una manera de emancipar las colaboraciones artísticas entre la música, el video, ¿no? Precisamente hablando de escritura sobre la danza, en el 2015 vas a codirigir junto a Jimena Monroy la publicación La creación híbrida de En videodanza, videodanza, sí. primera publicación en español sobre videodanza, ¿no? Que precisamente creo que la tienes aquí Claro, delante por de ti. supuesto. Mira, este proyecto nació desde hace ya 5 o 6 años con mi colega amiga Jimena Morroy, ella directora del festival Agite y Sirva, itinerante de videodanza en México, un festival que ya lleva 11 años, 12 años. Esta compilación nace por la inquietud de darnos cuenta que, bueno, en México, en países de habla hispana, adquirir, ¿no? Libros, material de investigación es siempre en inglés o en francés. Ahora ya hay un trabajo más fuerte, claro, por supuesto, entre todo Iberoamérica. Sin embargo, en videodanza todo lo que encontrábamos era en inglés. Entonces dijimos, necesitamos hacer un trabajo de compilación, invitar a artistas, investigadores que hayan trabajado sobre estas temáticas híbridas en videodanza, que hayan publicado o que desean publicar, y nosotros recibir todos estos textos para luego traducirlos en el español y ponerlos accesibles al público, ¿no? Entonces es una colección de 5 libros. El primer libro es Memoria histórica de la videodanza. Traza pues todos los antecedentes entre la historia del cine y la danza y cómo se han articulado estas dos artes. Videodanza creación híbrida, que es más sobre los procesos de creación, también un análisis sobre el montaje, ¿no? El montaje, la edición en cine, cómo también es una edición coreográfica y cómo a través de esta edición se manipula, se altera el movimiento, el tiempo, el espacio, la gravedad, ¿no? El cuerpo en videodanza, donde precisamente es un análisis muy, muy fino sobre el cuerpo, cómo cambia el cuerpo en la pantalla. No es un cuerpo entero, es un cuerpo desarticulado, deshumanizado a veces, que se espacializa en distintos paisajes y al mismo tiempo el micromovimiento, el microgesto hasta lo macro, ¿no? ¿Y qué cuerpo? Un cuerpo que se ve o que es invisible o una sensación de cuerpo. Y la curaduría en videodanza, ya es un texto más sobre programación, como crítica también de la práctica de videodanza y las programaciones de festivales, cómo curar programas de videodanza, cómo curarlos y programarlos dentro de festivales y cuáles son estos posibles criterios curatoriales, ¿no? Y ya el quinto, que es el con el que estamos trabajando, es sobre pedagogía en videodanza y es más sobre los procesos de transmisión, creación, de enseñanza a públicos profesionales, como a públicos también amateur, o también programas que ahora ya están dentro de universidades, ¿no? Distintas universidades de Europa, Reino Unido y todo el continente americano. Paulina, tú has sido becada por el gobierno mexicano para Claro. venir aquí a Francia. ¿Qué diferencias has encontrado entre la manera de abordar la danza aquí en Francia o en México, por ejemplo? Sí. Aquí en Francia hay un estatuto de intermitente que permite a muchos artistas vivir, aunque no trabajen todo el año, ¿no? Claro. ¿Existe algo parecido en México, quizás? Sí, mira, ese sería un punto muy importante, ¿no? Para mí, el intermittent de spectacle en Francia es
una muestra de posibilidad artística y de continuidad del arte, de la preservación del arte, preservación de los artistas, ¿no? De los discursos, de tener una calidad de vida. Entonces, efectivamente, para mí ese es un modelo que debería implementarse, estudiarse y tratar de ponerlos en práctica en otros países, ¿no? Más allá de Francia y la Comunidad Europea, en México y todo lo que es en América Latina, porque hay muchísimos artistas que efectivamente es toda esta contradicción del vivir constante, ¿no? Dentro de bueno, la economía, ¿no? Me gustaría que nos contaras cómo fueron esos años de estudio aquí en París. ¿Qué Claro. descubres aquí en la capital de Francia? Mira, París es una ciudad que me ha recibido, es mi segunda casa, mi segunda nacionalidad. Es un lugar, un país que he podido crecer, expandir, ¿no? Todas estas cosas que venían en inquietudes desde la infancia, desde la adolescencia, hasta un periodo de la universidad en México en esta búsqueda creativa, ¿no? Francia me ha recibido también para pensar de otra manera hacia la escritura, ¿no? Desbordarme a la escritura, cosa que aprendí aquí por este máster. También encontrarme con coreógrafos, artistas que me han influido demasiado desde el lado de investigación, desde el lado pedagógico, desde el lado de la creación, desde el lado creación como coreógrafa, pero también creación como intérprete. Entonces todas estas instituciones, el Centro Nacional de la Danza, trabajar bajo la enseñanza también de esta profesora Marina Rocco, que es siempre fuente inspiradora para poder estar enseñando con los niños en distintos públicos también. Y también trabajar con coreógrafos como Malena Ver en Francia, o también trabajar ahorita con el Festival Hong Kong Choreography Saint-Denis, con un proyecto magistral, hermoso, poderoso dentro de la ciudad de Saint-Denis. Es un proyecto que se llama Parcours, cine coreografías de recuerdos danzantes, que va desde la memoria, la entrevista, y de ahí cómo llevar a escena estos recuerdos, estas memorias de los habitantes, desde las danzas coral, llevarlo hacia una danza coral, una danza filmada, una danza inscrita en la pantalla, y en colaboración con los Archivos Nacionales Pierre-Fille, de distintos dispositivos. Es decir, Francia me abre esta paleta de posibilidades y vertientes para poder mantener esta práctica y esta urgencia de activar socialmente a través del arte y la danza, ¿no? Paulina Ruiz, gracias. Nos hablabas del Centro Nacional de la Danza, que ahora Claro, está no lejos de París, en Pantin, al en norte. Pantin. Fantásticas instalaciones. Gracias a ese centro hemos tenido con nosotros a coreógrafas como la Ribot, españolas, como también Olga Mesa. Curiosamente, han hecho mucha parte de su trabajo sobre el cuerpo desnudo. Mm. Hay ciertos tabús del otro lado del Atlántico, en México, por ejemplo, o en Estados Unidos, sobre el cuerpo desnudo. Mira, yo siento que en realidad el cuerpo desnudo genera tabú cuando estamos en una sociedad del vestir y el vestirse, ¿no? En las capas, las cebollas de las capas. Y es que a veces yo siento que aunque estemos desnudos, seguimos a veces vestidos, porque aunque es una desnudez del cuerpo y mostrar la piel, este cuerpo materia, este cuerpo físico, hay ciertas otras capas más internas de este ser piel, músculo y hueso, que puede desvestirse aún más el cuerpo desnudo, ¿no? Claro que hay tabús, hay también esta cuestión y esta confrontación de géneros entre hombre y mujer, también el empoderamiento de la mujer, también las cuestiones políticas fuertes que suceden en los países. Creo que a lo mejor desnudarse en Europa es completamente distinto que desnudarse en México, y que también representa una presencia política, ¿no? Cómo me desnudo, ¿no? En escena, pero cómo me desnudo en espacio público y cómo se manifiesta este cuerpo desnudo, ¿no? Has utilizado a menudo el desnudo en tus vídeos, ¿no? Sí, trabajo el desnudo y trabajo también fragmentación del cuerpo del desnudo. Es decir, no es un cuerpo desnudo al completo, sino es como una evocación de la desnudez del cuerpo. Es Entonces más es como... politically correct, como dirían, ¿no? Quizás. Pero al mismo tiempo entra la imaginación, es decir, desde lo tangible, pero es decir, cómo también puede ser sutil, ¿no? Es más importante lo que se esconde Claro. que lo que se muestra, ¿no? Volviendo, Paulina, a la performance que presentabas ayer, este jueves, en el Instituto de México, Paisaje Nómada, hace referencia a la protección a la proyección de vídeo que acompaña Claro, la performance, ¿no? sí. ¿Cuáles son esos paisajes nómadas que Claro, mira, Paisaje Nómada es un solo que se creó en el 2011
que fue presentado en distintos lugares, en un espacio teatral, en un espacio más frontal, y en la Galería del Instituto Cultural de México, gracias a la invitación de su directora coral Rubalcaba y toda la colaboración con el equipo del Instituto Cultural de México. Me invitaron a intervenir este espacio galería, donde ahorita está actualmente la exposición de la fotógrafa Lorena Velázquez. Que estuvo aquí con nosotros, por supuesto, y con fotografías maravillosas de la maestra Gladiola Orozco, una persona muy importante de la historia de la danza en México. Entonces yo decía, bueno, paisaje nómada es una especie de recolectaje de experiencias del viajar, ¿no?, a otros paisajes. Y es mostrar paisajes mexicanos desde Real de 14, desde paisajes de las comunidades indígenas, paisaje sonoro, que son cantos utilizo cantos de María Sabina, sacerdotisa oaxaqueña de Huautla de Jiménez, son cantos en el idioma mazateco. Y también una reconstrucción de imágenes en movimiento, es decir, un paisaje que es un paisaje fijo, que es la fotografía, un paisaje en movimiento, que es el video, que te da esta idea de tren, de transición, de viento, y paisajes del cuerpo, es decir, cómo en escena puedo fragmentar mi cuerpo, como lo podemos ver en videodanza o lo podemos ver en cine, ¿no? Es decir, cómo puedo utilizar una tela, que a esa tela se vuelve pantalla y muestra pierna y después muestra un brazo, cómo bailo únicamente con un ojo, la plasticidad del rostro, únicamente iluminando el rostro, pensando que este es el foco de atención del paisaje, del cuerpo. Entonces, juego mucho con el punto de vista, y es verdad que en la Galería del Instituto Cultural de México se prestó para poder hacer una itinerancia, ¿no?, un parcours, un recorrido en donde el espectador va entrando, va siguiendo, va adaptándose, donde yo me voy moviendo, donde voy entrando y saliendo. Entonces es cómo crear espacio, laberinto también, y cómo el espectador también se vuelve paisaje, ¿no?, porque adapta, se acomoda, claro. A pesar de las evoluciones en la danza contemporánea, el cuerpo va a seguir siendo el protagonista de la danza, Claro, ¿no? por supuesto. No hay otra. No puede ser de otra manera. O sea, el cuerpo siempre va a ser, o sea, es decir, para mí en la danza es la presencia del cuerpo vivo, y también es, digamos, las corporalidades que puede haber, ¿no? Y cómo también el cuerpo se expande, el cuerpo sonoro, el cuerpo cámara, el cuerpo hueso, piel, órganos, el cuerpo interno, el cuerpo texto, el cuerpo, o sea, para mí cada vez más intento a verlo desde una manera híbrida, más sin frontera, que puede desbordar, ¿no? Pero siempre desde la esencia del cuerpo. En fin, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos? Nos hablabas de una bienal de danza aquí en Francia. No, es En el proyecto, Saint-Denis. es una residencia, trabajo con el Festival Hong Kong Colors en Saint-Denis, gracias a la directora Anita Mathieu que nos está apoyando con el proyecto, y la guía en tandem con Cécile Mercier que dirige también este proyecto, Colectivo Vida, con el que trabajo, y el artista audiovisual Jean-Baptiste Fabre. Estamos llevando un proyecto ya de 2 años en la ciudad de Saint-Denis, donde trabajamos con distintos públicos, desde escuelas elementales, colegios, EPAD, centros de la Casa del Centro del Loisir y el Centro de Cultura de la ciudad, para activar. Entonces es un cruce entre profesional y amateur, en donde yo, junto con otra coreógrafa, artista amiga, Stephanie Janaina, estamos activando, también con Jimena Monroy, Patrick Fontana. Somos un equipo que va desde el teatro, desde el poema, acción, video y más danza, a generar una obra híbrida en los Archivos Nacionales Sitio Pierre Fitte a Saint-Denis. Eso el 28 de abril. Y también esta colaboración que inicia y que ha continuado desde hace ya 10 años con el Instituto Cultural de México. Tenemos otras 2 funciones, una función el 9 de abril, donde presentamos el dueto de Paz y Presson, un dueto que estamos comenzando a escribir, Estefanía Janaina y yo, otra artista franco-mexicana, gracias al apoyo también en cuanto a disponibilidad de estudios del Centro Nacional de la Danza, para ya comenzar a montar este dueto. En fin, muchísimas gracias, Paulina Ruiz Carballido, por Gracias. haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, que ha Muchas estado gracias, detrás de los Vanessa. cristales
al tanto de la realización del programa y vamos a enviar también un especial saludo a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina, incluso en México, gracias a una cadena de televisión uruguaya que se llama Canal U y emite desde Montevideo en Uruguay. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.